Ella es Linda Restrepo, más conocida como La Mona Creída. Ella es mamá de 2 hermosas niñas y te acompaña en Wow Mom, solo por CBC La Voz. Hola a todas las Wow Moms que nos están acompañando en este día, que nos están escuchando en CBC La Voz o de pronto nos están viendo ya después a través de nuestro podcast. Este es Wow Mom y yo soy Linda Restrepo. Estoy muy feliz que nos estén acompañando y de pronto usted no es mamá, es una futura mamá o de pronto es una tía, una abuela, pero entonces para que le pase toda esta información, este programa a esas mamás que conocen. Bueno, les cuento que hoy nuestra invitada es Evelyn Rossi, bienvenida. Hola, hola Linda, ¿cómo estás? Qué alegría estar en este programa con todas las mamás preciosas que están súper conectadas. De verdad, qué gusto y qué alegría. Qué honra también, qué honor estar también. Gracias. Les cuento, Evelyn Rossi es hija de Dios, es mamá, pastora, psicóloga, especialista en manejo de emociones. Creo que todos necesitamos eso, manejar nuestras emociones. Ansiedad, depresión. Para ella las emociones son esenciales en nuestra vida porque están ahí con un propósito y parte de su trabajo es ayudar a que muchas personas puedan conocerlas, gestionarlas y liberarlas de manera sabia. Especialmente en este momento las mamás. Lo necesitamos mucho. Mucho, bastante. Sí, mira que una de las cosas que obviamente yo no soy profesional, pero soy profesional mamá, ¿no? Pero hay veces yo pienso y yo digo, ¿cómo se supone que yo tengo que enseñarle a mi hijo a lidiar con sus emociones si yo no puedo controlar las mías? Y eso es una lucha diaria. Entonces, ¿cómo se supone que le tengo que decir, no, mi amor, no grites, no, cálmate? Si, bueno, yo sé que cuando uno le dicen cálmate, uno no se calma, pero si yo no puedo controlar las mías y uno de mamá se da cuenta que definitivamente tiene que respirar profundo y, mejor dicho, morderse la lengua porque no es fácil para nada. Bueno, les cuento también que Evelyn cree firmemente que nuestras emociones en Jesús nos harán ser efectivos en su plan y propósito para nuestras vidas. Pero bueno, antes de entrar al tema con toda, como siempre, empezamos con nuestro segmento de La Jaqueca. Vamos a leer lo que ustedes, mamás, nos han escrito en las redes sociales. Ya saben, si no nos siguen, nos pueden seguir. Están apareciendo en este momento en pantalla para que me digan cuál fue el dolor de cabeza que les dio sus hijos esta semana o los últimos días. Es más, a veces uno no tiene necesidad de pensar la semana pasada, hace unas horas. Entonces, les voy a leer algunas. Jay Guerrero dice, no se quiere sentar en su car seat. Han tratado de sentar un toddler que no quiere sentarse, es como un dinosaurio, Dios mío. A veces con mi esposo nos toca a los dos y uno empieza a sudar, es una cosa bien fuerte. Essentially Man 27 dice, la pelea para que haga sus tareas. Luis Gutiérrez 1 dice, quejas de la guardería, mírenme esta, porque le anda dando besos a las niñas. Yo creo que él necesita manejar sus emociones, ¿no? Bueno, Joe Aleja dice, querer que solo yo lo cargue todo el día. Y Marcela Ramírez dice, mi bebé quiere que le suelte la mano y correr como loco. Pero bueno, mamás, respiren profundo porque estas cosas que nos estresan en algún momento, después nos hacen reír un poco, como esto. Evelyn, cuéntame cuál fue tu jaqueca de la semana. Wow, tengo 2 hijos, uno de casi 10, cumple en julio, y otro de 5 años. El de 10 no fue tan jaqueca, pero sí fue como un, wow, ¿qué es esto con mi esposo? Y es que dijo, bueno, yo he decidido en mi vida que quiero ser futbolista y pastor. Y para nosotros fue como, ok, o sea, interesante combinación. Entonces yo lo que tengo, la preocupación de él, que me generó un poco dolor de cabeza, era, ¿y qué si Dios me pide que deje el fútbol para ser pastor? Y yo, bueno, en ese momento, ese día va a llegar, no te preocupes, hijo, pero nos generó así como un... Y el chiquito, que es, bueno, como todo segundo, es una cosita bien especial, o todo menor, quiere vivir con Messi. Entonces, que por qué no podía vivir en la casa de Messi, que por qué no podía vivir con Messi. A ver, que Messi, no por favor. Con los hijos de Messi. Entonces, yo le dije, pues mi amor, ¿cómo te explico, verdad, que no puedes vivir en la casa de Messi? Pero digamos que esas son las 2 últimas, pero siempre los hijos están ahí sacándonos risas y algunos momenticos como complejos, ¿no? Ay, sí, claro. Mira, te cuento la mía de hace unos días, que mi hija, la pequeña de 2 años, me dio un abrazo y la mayor quería también darme un abrazo, pero el abrazo era corriendo como media cancha de fútbol.
Entonces venía corriendo a darme el abrazo, pero pasó como 5 cosas, porque en una se cayó, en otra la hermana se atravesó, en otra yo me salí de la sombra y obviamente no podía salirme de la sombra. Así fueron varios intentos fallidos hasta que por fin le di el abrazo, pero cuando le di el abrazo a ella, la otra se puso a llorar. Entonces siempre va a haber algún motivo de dolor de cabeza, ¿no? Sí, no, siempre. La maternidad es toda una locura, de verdad. Caóticamente hermosa, ¿no? Como se dice, Exacto. literal. Sí, bueno, les cuento que hoy vamos a estar hablando especialmente de la ansiedad. Ya me dio ansiedad, no mentiras. Y la verdad, este es un tema que definitivamente no solamente afecta o tiene que ver con las mamás, sino con todos los seres humanos, las que no son mamás, los hombres, todos, pero pues obviamente hay temas específicos en la maternidad que nos pueden traer más ansiedad. Y pues bueno, para nadie es un secreto que las mamás estamos constantemente descubriendo un mundo de emociones que acompañan todo el proceso de la maternidad. Uno de las más comunes es la ansiedad, como le estaba diciendo, y es que cada día somos más conscientes de esto y esa conciencia nos permite informarnos para poder tener control de este tipo de emociones, sobre todo porque permanentemente estamos sometidas a situaciones de estrés, ¿quién dijo estrés con hijos? Y preocupación, No. que de no tramitarse pueden desencadenar cosas mucho peores. Entonces yo creo que esa es una de las cosas importantes porque ahora antes de que grabáramos yo te decía, yo creo que todos hemos tenido ansiedad, pero ¿en qué punto pasa a cuando ya es grave? Entonces, pues cuéntame primero, ¿qué son las emociones? Bueno, las emociones son obviamente como algo resumido, porque yo sé que esto es gigante, sí, ¿no? La pregunta. Si no te hago acá una terapia de 2 horas. Exacto. No, mira, fácil, yo siempre lo explico sencillo. Las emociones son reacciones psicofisiológicas de nuestro cuerpo, Dios las puso en un área específica, están en el cerebro. Nosotros siempre creemos que todo está en el corazón y aquí, ¿verdad? Pero no, el cerebro es un órgano que hace, para no decir casi todas las funciones de nuestro cuerpo, y allí en el cerebro están las emociones. Tenemos un área que se llama sistema límbico, que lo que hace es regularlas, y son 6 básicas, se conocen como emociones primitivas, pero 6 básicas, muy conocidas en la película Intensamente. Mi recomendación a las mamitas es, por favor, vean la película con sus hijos y vean las diferentes etapas. Yo la he visto con mi hijo a los 3 años, a los 6, ahorita va a cumplir los 10. La forma en que él va evolucionando y entendiendo su cerebro y sus emociones es increíble cuando está conectado viendo la película, específicamente, que es muy clara y explica muy claro todo lo que tiene que ver la manera en cómo funciona el cerebro. 6 básicas, la película muestra 5, pero realmente son 6, que son alegría, tristeza, miedo, desagrado, enojo o sorpresa, ¿verdad? Alegría, tristeza, miedo, desagrado, enojo, sorpresa. Estas emociones son reactivas, duran aproximadamente 40, 60 segundos, y luego viene el sentimiento, ¿verdad? Ese sentimiento como de, ay, no sé, tengo un sentimiento como extraño. Eso es lo que normalmente, pues obviamente precede la emoción y es lo que normalmente nos queda. ¿Cuál es nuestra función en la vida como seres humanos y mamás? Aprender a validar mis emociones, gestionarlas y mantener la regulación emocional en mí para poder enseñarle a mis hijos. Pero ojo, acá es importante explicar algo, Linda, que nos cuesta como madres. Mi cerebro no es como el de mi hijo. Totalmente diferente. El cerebro del niño es una cosa muy diferente a mi cerebro como mamá. Entonces, por eso es tan complejo a veces la crianza, por eso se hace tan difícil y por eso vivo llena de ansiedad y por eso vivo con esos episodios y siento que no voy a poder y quiero tirar la toalla porque el cerebro del niño, pues, termina de desarrollarse a los 25 años, más o menos, aproximadamente. Se desarrolla de atrás hacia adelante. Entonces, esta parte, que es la que nos permite tener voluntad, elegir decisiones, es casi la última que termina de activarse, le digo yo, ¿no? Como que termina de cumplir su top, me active. Entonces, hace que sea muy complejo para nosotros el manejar esa parte emocional, tanto nosotros como nuestros hijos. Mira que mencionaste algo donde dijiste que primero se piensa y después se siente. Toda la vida le escuché a mi pastor decir, es un pensar, que es un sentir, que es un decir, que es un hacer. Entonces definitivamente todo sí empieza acá, porque a veces uno, me acuerdo cuando, no sé, uno estaba en la etapa de la adolescencia y veía a un muchacho y puede que no le gustara, pero ya lo veía tanto y uno empieza, ¿será que me gusta? ¿Será que me gusta? ¿Será? Y ni le gustaba, pero empezó a pensar tanto en eso que terminó convenciéndose y terminó gustando. De que sí. ¿Cierto? De que sí. Ahí tenía el éxito el feíto, ¿verdad? Exacto, sí. Una cosa, cuando mencionaste la película, en español se llama Intensamente, en inglés se llama Inside Out. Cualquier cosa para, si no la han visto, yo se la puse a mi hija
Y lo que tú dices es verdad, hay que ponérselas en diferentes etapas porque obviamente, digamos, la de 2 años solo ve una muñequita azul, la otra amarilla y ya. Y Pero para que vas. empiecen a identificar, pues sí, lo de las Ujú, emociones y todo esto. Porque, digamos, ujú, una de las cosas que creo que pecamos, y podría decir, aquí voy a meter, no sé si me voy a meter en problemas, pero que la generación de nuestros papás, ellos trataban como de invalidar emociones, como diciendo, pero ¿por qué estás triste? No estés triste. ¿Por qué estás bravo? No ujú. estés bravo. Y pues definitivamente, o sea, Dios creó todas las emociones y uno puede estar triste, uno puede estar bravo, pero que, o sea, en la Biblia dice que uno se puede enojar, pero que no pequemos. Entonces es, ¿qué vamos a Exacto, hacer con esa emoción? Porque estoy brava, te voy a dar un puño, o si me exacto, hago entender, sino poder es como, claro. como manejar esa manera como de lo que estoy Ujú. sintiendo, como lo voy a actuar. Claro, ahí es importante, Linda, y señalar esta parte, y es que cuando nosotros decidimos sanar, sanamos nuestra generación. Mm, Entonces, padres sanos van a sanar sus hijos, ¿verdad? mm, Van a tener hijos sanos. Padres heridos van a herir. mm, Entonces, aquí la confrontación es dura porque la tendencia de mi cerebro, porque es un patrón de conducta observado, entonces yo lo observo, vibro el patrón, me enseñaron que ante un llanto tengo que dar un golpe o tengo que tener esta reacción o llenarme de ansiedad o de estrés. Entonces, eso es lo que mi cerebro, por la conducta, por el patrón, por lo que mi cerebro vio, aprendió, entonces tengo que replicar. Pero mm. eso no quiere decir que tenga que ser así, porque la vida nos explica con claridad la forma de disciplina. La disciplina siempre lleva a la edificación. Entonces, siempre es muy importante en esta parte como mamá decir, ¿en qué área de mi vida necesito trabajar más intencionalmente para sanar? Y de esa manera sanar también mi Mm, generación. Y así sanas tus nietos, bisnietos, cambias la historia, ¿no? O sea, cambias todo. exacto, exacto. No es que esto todo es un mundo de, como lo mostraba la película, ¿no? Que te acuerdas los corredores eternos con bolitas, Uf, que eran como todas es las una locura. emociones, todos los recuerdos. Todo, La verdad, como todo, lo todo. muestran es súper, súper chévere. Uh Y -huh. bueno, ya entrando en el tema de la ansiedad, cuéntame, ¿cómo sé si yo tengo ansiedad? Porque de pronto estoy ansiosa por algo que va a pasar y ni sé qué es eso. O sea, es más, ¿cuál es la diferencia entre ansiedad y preocupación? Ujú. Bueno, ansiedad es lo siguiente. Tenemos dos tipos de ansiedad, ¿ok? Para que todos lo tengan claro, porque a veces creemos, ay, ¿será que tengo ansiedad? Estoy mal, tengo que ir. No, hay una ansiedad que se llama ansiedad adaptativa. Todo el planeta entero la tiene, todos nosotros la tenemos. Esta ansiedad, de cierta manera, también ha sido puesta por Dios para que tengamos una acción de supervivencia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, viste un león, amígdala cerebral se activa, te manda información y te dice, hay un león. Entonces tú dices, uy, hay un ¡Corre! león. Y lo que haces es, pues corre, ¿verdad? Corre. Entonces, ¿qué hiciste? Pues tu cerebro te envió una información para adaptarte. Y listo, eso pasó. Te puede dar como el dolor de estómago, ¿verdad? Que antes de un examen es el dolor de estómago, pero ¡pum! Se adaptó. La desadaptativa es cuando amígdala cerebral está constantemente mandando información, se eleva la hormona del estrés, que es cortisol, y al estar constantemente ella mandando esa información, de repente empiezas a padecer episodios de ansiedad donde tú dices, pero ¿por qué de repente siento que me voy a ahogar? Así, ¿no? Porque de repente tengo ganas de correr si nada está pasando y empiezas a desadaptarse, ¿verdad? Mm, Entonces empieza a aparecer la ansiedad desadaptativa, pues obviamente que es una preocupación, un miedo intenso, un miedo excesivo a diferentes situaciones cotidianas, produce taquicardia, respiración agitada, o sea, tiene muchos factores que hace que de cierta manera pues sea desadaptativo. ¿Cómo sé entonces que mi ansiedad no es adaptativa, es adaptativa? Sencillo, linda, el pensamiento. Lo que piensas en un episodio de ansiedad determina si es adaptativa o desadaptativa, porque el pensamiento desadaptativo te lleva a pensar en catástrofe, en algo malo va a pasar. Entonces, como mamás pasa, mi hijo se va a morir, y si yo me muero, y si mi hijo se parte, y si mi hijo me lo roban, y si lo mm, secuestran, y si yo, y el y si se vuelve tu palabra constante en tu mente. mm. Entonces la mente se desadapta, se regulan las emociones, tú eres reactiva, y Mm. caso. Y ¡pum! Total, entonces, y pum. Ya ahí el tema es empezar a regular, empezar a recibir terapia. Puede ser una desadaptación muy fuerte, la ansiedad desadaptativa no bien trabajada te lleva a una depresión. La depresión evidentemente te va a traer ideación suicida y Mm, bueno, esto ya sabemos cómo puede llegar a terminar, mm, ¿verdad? Entonces, digamos que esto es claro para que como mamá sepamos e incluso veamos a nuestros hijos cuándo son ansiedades adaptativa, desadaptativa. ¿Qué pasa en este tiempo, Linda? En esta generación post pandemia, los niños y niñas están presentando demasiada ansiedad desadaptativa. mm, Por eso es tan importante. Mi proceso y
mi consejo a los papás como pastora en mi iglesia, nosotros tenemos un equipo de psicólogas infantiles, trabajamos en nuestro Revival Kids, que se llama la iglesia Revival, trabajamos con psicólogas infantiles, siempre le digo a los papás y a todas las personas, al menos una vez en su vida, desde la oportunidad de ir a una terapia con valores cristianos, evidentemente, para que tengan la posibilidad de conocer en su vida cosas que posiblemente jamás ha tratado y que esa charla te va a ayudar. Y si es niño, no pintárselo como te voy a llevar al psicólogo. No, si es niño, pintárselo, vamos a ir a una terapia de juego, a un tiempo de juego, y el niño ahí va a mostrar muchas cosas que te va a permitir darte cuenta de, oh, posiblemente a mi hijo ir a la escuela le causa ansiedad, o posiblemente mi hijo está padeciendo bullying y yo ni me doy cuenta. Claro. Entonces, estos factores chiquititos nos lleva a que podamos estar más conectadas con las necesidades como mamá y con nuestros hijos. Claro, y bueno, mientras hablas, obviamente escucho, y una cosa es la ansiedad en uno como mamás y otra en nuestros hijos. Por ejemplo, mis hijas, que son pequeñas, de 4 y 2 años, pues no sé, o te pregunto más bien, ¿a partir de qué edad uno puede darse cuenta si su hijo está ansioso? Bueno, normalmente los niños tienen una ansiedad normal que se presenta en su etapa de bebés por el temor a la separación, ¿verdad? Cuando los niños todo el día quieren estar alzados, pues ansiedad por separación y uno como que por favor quítenmelo, ¿verdad? Normal. Acuérdate que el cerebro del niño está penitas terminando de conectar las necesidades básicas, todo. Pero cuando el niño empieza a tener conductas ansiosas, normalmente pasa sobre los 4 años, porque a los 2 y 3 el niño todavía está aprendiendo su independencia, es un ser individual, es un ser independiente, control de esfínteres, todo este tema. Pero cuando el niño empieza sobre los 4 o 5 años, que ya empieza a tener relación social, ¿verdad? Conectar con sus mismos pares, ir a escuela, todo este tema, ahí podemos darnos cuenta de algunos visos de posible ansiedad. Del niño, por ejemplo, siempre te va a decir, es que no quiero ir a, pues para ti es como, pero ¿por qué si todos los van? No, hay algo, entonces, ¿por qué no quieres ir? Por eso es importante ese tema de comunicación, no la obligación. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te gusta? ¿Hay algo que no te guste? ¿Hay algo que te estén haciendo? Puedes confiar en mamá. Entonces, todo este tipo nos lleva a que el niño pueda, de cierta manera, hablar, ¿no? Antes de esa edad hay pues el típico cambio, a los 1, 2, 3, que son años un poco complejos en los que el niño se adapta, pero sobre todo ya como sobre los 4 años, 5 años, que el niño ya puede comunicar y manifestar. En lo demás, el niño se tira al piso, hace el famoso berrinche, todo eso es normal, eso es parte de ser un niño sano, ¿verdad? Él está encontrando sus emociones y sabiendo de que un no es una palabra bonita y que puede decirla. Entonces, por eso pasa todo este tema en la parte emocional del niño, ¿no? Claro. Y bueno, ya volviendo al tema de la ansiedad en uno, como mamá, digamos, si lo que hablabas ahora, cuando hay algún motivo por el que pueda estar ansiosa, entonces digamos que estoy ansiosa porque, no sé, voy a viajar, por poner un ejemplo. Y sí, pues es la ansiedad de, ay, voy a conocer un lugar nuevo, no sé, voy a montar por primera vez en avión, por poner un ejemplo. Es más fácil porque cuando pase, pues digamos que se va la ansiedad. Pero sí, o sea, ¿qué le podrías decir a alguna mamá que está viviendo una ansiedad constante? O sea, como que es independientemente al tema, o sea, como que cómo puede empezar a lidiar con eso para, obviamente, ir, o sea, así como cuando uno se empieza a enfermar, que si uno toma algo y ya se mejora y no esperar hasta que se ponga bien mal y que tenga que terminar en la clínica. Bueno, yo siempre desde la perspectiva tanto profesional, pastoral y como mamá, cuando nos enfrentamos a la paternidad, nos enfrentamos a nuestro niño interior, al niño no sano en muchas áreas. Esa es la parte donde desarrolla mi conducta ansiosa o mi conducta depresiva. Puede aparecer una posible depresión postparto, puede aparecer que ante la frustración mal manejada del niño, yo me encuentre siendo también la niña frustrada, entonces lo más fácil es gritar, así, ¿no? Mamá está loca, pero sí, pues, realmente a veces sentimos que estamos locas y es muy difícil. Entonces, siempre el proceso, la forma clara es generar un pensamiento de verdad. ¿Cuál es el pensamiento de verdad? Yo lo puedo hacer por 2 razones. Una, porque la Biblia me enseña que en Cristo lo puedo hacer. Todo lo puedo hacer. ¿Quién me da la fuerza? Cristo. Lo puedo hacer. Y 2, soy la mamá perfecta para los hijos que tengo. ¿Okay? Yo no podía ser la mamá perfecta para tus hijos. Yo soy la mamá perfecta para los míos. Soy la mamá, tengo esa capacidad. Dios me dio esa capacidad, lo puedo hacer. Ahora, ¿qué necesito sanar? Y en eso de qué necesito sanar es donde aparece todo el esquema de ansiedad, todo el esquema de mal manejo de las emociones, la falta de regulación de las mismas y obviamente me genera todo este caos. Entonces yo siempre les invito a las mamás a que lo primero que hacen es no desconectarse con el ser mujer, porque cuando desconectamos del ser mujer sentimos que hay una pausa. Todas hemos vivido eso, yo lo viví también en muchas etapas en el proceso de la maternidad, ponemos la pausa y ahí es donde
cada vez se manifiestan. Entonces, sigo siendo mujer. Dentro del esquema de mujer, tengo que saber que tengo sí o sí por mi cerebro y por mi bienestar que hacer algún tipo de actividades que me sumen en mi proceso. Por ejemplo, el ejercicio físico. Mm. El ejercicio físico recuerda que nuestro cerebro tiene una serie de neuronas, obviamente está involucrado el sistema endocrino, en la liberación nuevamente hormonal, todo esto influye, ¿verdad? Entonces siempre les digo, háganse un examen de perfil hormonal, háganse un examen tiroideo, vayan al doctor, vigilen que todo esté en orden. Eso es importante, porque por ejemplo una tiroides un poco desregularizada puede presentar rasgos de ansiedad. Entonces, todo el esquema físico, me hago todo el proceso del esquema físico, y luego de ello, entonces empiezo a practicar ejercicio. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está constantemente teniendo esta neurotransmisión con serotonina, dopamina, oxitocina y endorfinas. ¿Por qué son importantes? Yo los nombro por los siguientes. La gente dice, ay, no, eso es una clase de neuropsicología. No. Las endorfinas se liberan cuando yo hago ejercicio, una actividad que me gusta. Serotonina es la hormona de la felicidad, es la que regula el hecho de yo estar bien, ¿verdad? Oxitocina es la hormona del amor. Cuando abrazo a mis hijos más de 10, 15 segundos, se eleva oxitocina o segrega oxitocina en ellos y en mí, ¿verdad? O cuando estoy con mi esposito, cuando estoy con las personas que amo, ¿verdad? Y adicional a eso, dopamina es la hormona del placer. Cada una individual no es tan buena, pero por eso es un conjunto, es un cuarteto. Y está cortisol, que no es tanto mi enemiga porque siempre ha pintado como cortisol, ¿verdad? No, cortisol es la hormona del estrés, pero ella nos lleva a regular las buenas dosis de cortisol diarias nos permite tener una buena regulación de nuestra parte emocional y mental. Entonces, ejercicio físico súper vital, libero endorfinas, posiblemente oxitocina, porque estoy con gente alrededor, ¿verdad? Importante el tema de la alimentación, una alimentación nuevamente que está llena de carbohidratos, sobre todo procesados, no es que hagas dieta, no es que tengo que estar en el caos de que tengo que verme aquí, no, simplemente es comer intuitivamente, llevar un proceso consciente de alimentación, ayuda mucho a que también se regule el cortisol, no estés tan expuesta a una ansiedad. Siempre le pregunto a mis pacientes, ¿qué comiste durante el día? Porque posiblemente ese episodio tenga que ver con la alimentación. Sí, todo el día comí carbohidratos muy fuertes. Ok, ahí está. Entonces, la alimentación, el consumo de agua y las vitaminas. Muchas veces las mamás olvidamos de tomar vitaminas. El trabajo de mamá es muy agotador. Entonces, el tema de tomar vitaminas van a ayudar súper importantes. Y también hay dos cosas, digamos, vitales. Uno, el drenar. Cuando nosotros no drenamos, explotamos, ¿verdad? Entonces, el drenaje, de cierta manera, a través de la terapia escrita, yo siempre las manejo como cartas a Dios, donde todos los días tú vas a tener tu diario, tu tiempo, 5 minutos, y tú vas a escribir absolutamente todo, como si estuvieras platicando con Dios, pero genuina, honesta, Señor, no quiero ser mamá. Señor, ya, por favor, no quiero serlo. Honesta, Dios no se va a molestar contigo, al contrario, decir, ok, me gusta eso, que seas genuina, que seas honesta, que sea que estoy, sepas que aquí estoy. Entonces, el drenaje emocional nos ayuda a reducir posibles episodios de ansiedad y hacer una respiración que le enseño mucho a mis pacientes. Es una respiración muy sencilla, se llama 4-7-8, muy conocida, donde inhalo en 4 segundos, aguanto la respiración en 7 y despacio exhalo en 8 segundos. 4-7-8, inhalo en 4, sostengo en 7, exhalo en 8. Me ayuda a que el cortisol se regule, la respiración es más consciente y eso nos lleva obviamente a tener como un paquetico de kit ante una emergencia de ansiedad. Eso es como un kit que tengo de rapidez. Pero, ojo, si se vuelve muy repetitivo y cíclico, entonces tengo que buscar ayuda. Siempre es importante buscar una ayuda, una red de apoyo, una tribu con quien apoyarnos para evitar que esto pueda generar o ser mucho más fuerte, ¿no? Esta respiración que acabas de mencionar, no importa cuántas veces uno la haga al día. A menos de uno todo el día. Nada. Es más, te la puedes enseñar a los hijos. Yo hago mis hijos muchísimo esa respiración. Digo, bueno, vamos a respirar. Tú ya sabes, voy a hacer así, ¿no? Entonces yo, vamos a respirar y ya. Y es no, la puedes hacer todo lo que quieras, es una respiración. La respiración es tu amiga. O sea, con respecto a la ansiedad, ¿por qué? Porque hay un foco de atención. Entonces la mente dice, ay, nos vamos a ahogar, corren a respirar. Entonces, córrele a enfocarse en la respiración y eso hace que se reduzca todo este tema. Entonces, 4 segundos, 4 segundos de inhalar, inhalas, 7 sostengo y 8. Sostienes y exhalas despacio por la boca en 8. Todo despacio, para que no hagas rápido y termines desmayada. ¿no? No estoy de afán. Despacio. Despacio. Por eso siempre ante un posible episodio de ansiedad que sientas, porque eso se empieza a sentir como que la ropa te fastidia, como que todo te molesta, ¿no? Porque yo viví adicional a eso 17 años de depresión acompañada de ansiedad. Entonces conozco muy bien qué se siente estar depresiva y conozco muy bien qué se siente estar ansiosa. Siempre me sentí como fastidiada. Entonces siempre le digo, mira, saca un break de 3 minutos donde tú empieces a respirar y
sepas en tu mente que tú puedes hacerlo y que la etapa de la crianza es eso, etapas. No toda la vida van a tener 2 años y el berrinche no va a durar toda la vida y no toda la vida van a tener 10 y no toda la vida van a ser adolescentes. Entonces, cada etapa tengo que vivirla, abrazarla. Algunas son muy intensas, pero otras son más suaves. Son como ritmos. Algunas veces el merengue es más sabroso y otras veces toca un vals. Entonces Otras es más que llevemos suavecitas. el ritmo paso a paso para que podamos llevar el proceso mucho más claro y tranquilo para nuestro corazón y para nuestra familia. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos para seguir hablando de la ansiedad. No se me pongan ansiosas, ya volvemos. ¿Eres mamá y tu vida es un caos? Tranquila, no estás sola. Wow Mom está aquí para acompañarte y equiparte como lo que eres, una Wow Mom. Wow Mom. Recuerda seguir a las Wow Moms, @soy Wow Mom, @Mona Creída y @CBC La Voz. Bueno, aquí estamos de nuevo. Espero no hayan estado ansiosas porque acá seguimos con Wow Mom. Por favor, no me la monten, no me molesten. Les cuento que acá estaba hablando con Evelyn y le estaba contando que mi hija de 4 años, desde pequeña, cuando le daba el berrinche y empezaba a llorar y todo esto, yo era Meli, respira. Y entonces hay veces empezaba a respirar y hay veces me decía, no quiero respirar. Y yo, no sabes que estás respirando de todos modos. Pero, o hay veces yo estaba tan brava que yo le decía, respira. Y decía, respira conmigo. Y yo, no quiero respirar. No, me toca obviamente, ok, mi amor. Y porque sí, o sea, en verdad, lo que decíamos ahora, si uno no se regula, es difícil con ellos. O sea, y se los estoy Sí, diciendo porque con eso lucho todos los días. No es que aquí ya uno es el profesional, no. sí, sí, sí. Porque esto Sí, no, no, diariamente es. no es Nunca fácil. acaba. Exacto. Ujú, Mira, ujú. Evelyn, ¿por qué crees que el tema de la ansiedad era un tema que no se abordaba con tanta relevancia antes? Y hoy en día, no sé, las personas están siendo mucho más conscientes de esto y de la importancia que, o sea, no solamente hablar, sino atacar, o sea, como que hacer algo al respecto. Pues antes las generaciones antiguas, y las contamos, de verdad, porque no la tuvieron nada fácil, la invalidación emocional estaba muy presente porque el tipo de vida era, de cierta manera, es sobrevive, ¿no? O sea, como de lugar. Ahora, algo que pasaba en el tema anterior, la vida no era tan expuesta a nivel, digamos, social como hoy día con respecto a redes sociales o Hmm. plataformas digitales o la vida en la ciudad. Obviamente había una vida así, mi madre que es una mujer de 78 años me decía, si yo me estresaba me iba a caminar por allá en el campo y respiraba ese aire puro y regresaba tranquila. Entonces, obviamente era totalmente distinto y trabajaban de una manera diferente. Sin embargo, pues bueno, muchos a través de sus heridas emocionales, pues siempre dijeron palabras como no llores, no hagas, no digas, porque era debilidad, ¿verdad? El llorar era un sinónimo de debilidad, un sinónimo de falta de fuerza, los hombres no lloran, era todo este tipo de discurso. Hoy día hay mucha exposición, ¿verdad? Tenemos mucha exposición a través del Internet, a través de las redes sociales, hay mucha más conciencia, pero también hay mucha más exposición. Entonces también todo este tema de la comparación, del ver, por ejemplo, hay muchas mamás que desarrollan muchísima ansiedad y yo tengo muchos pacientes con la comparación maternal, que es gravísimo. Entonces, cuando comparo mi vida como mamá con otra en redes sociales, eso puede desatarme episodios de ansiedad, de sentir que no estoy haciendo el trabajo correcto. Esta exposición a nuestro cerebro es una hiperestimulación. Y al tener esa estimulación de cierta manera neural hace que mi cerebro de cierta manera quiera tener una forma de escapar que se manifiesta a través de estas regularizaciones, de a través de los posibles trastornos, ¿verdad? De la salud mental y parte es lo que ha sucedido durante muchos años, ¿no? Mm, claro. Por ejemplo, hablando de la ansiedad en mamás, ¿cómo crees que una mamá puede manejar esa ansiedad con sus hijos? O sea, uno siente que se tiene que concentrar en dos cosas, no solo los problemas de mis hijos, sino también con mis problemas. Claro, sí. Mira, yo tengo una idea clara y lo trabajo en mi vida y lo trabajo con mis pacientes en la iglesia, es que es importante tener a quien rendir cuentas, tener un mentor, una Mm, mentora, tener ayuda, porque realmente dentro del esquema de soledad, en la soledad va a costar muchísimo, realmente que podamos nosotras lidiar. Tenemos a Cristo que es todo, ¿verdad? mm, Todo. Y el Señor hace todo posible en nuestras vidas, podemos ir a Él, podemos hablar, pero también el Señor nos permite que podamos conectar con las personas correctas.
Entonces, esto es muy importante. La salud mental de una mamá es vital. Sé que hay muchas mamás que no pueden quizás acudir al tema de hoy dejo a mis hijos con mi esposo y me voy a tomar un café sola. No quiero que nadie me hable. No todas lo pueden hacer. Si lo puedes hacer, sería muy saludable. Si puedes, obviamente, tener estos tiempos para ti, es muy saludable. Pero algunas no pueden hacerlo. ¿Verdad? Pero sí es importante generar algo que consideramos red de apoyo. Red de apoyo es una, dos amigas, algún familiar, personas que tengan empatía con lo que tú vives. Es muy importante a quién le estás hablando y a quién estás escuchando. Cuando nosotros normalmente tenemos una red de apoyo donde invaliden mis emociones y donde yo digo, ¿sabes qué? Me está costando ser mamá y me dicen, pues eso no es nada, yo creí 10, eso no es nada con dos. Cuando hay ese tipo de conducta para uno es frustrante decir, ok, entonces yo soy una pésima mamá y no es verdad. Entonces, por eso es muy importante saber a quién voy, con quién me conecto, quiénes son mis amigas, qué tipo de contenido estoy consumiendo, a qué me estoy exponiendo y tener límites. Los límites no son solamente para las personas, yo misma tengo que tener mis límites, saber hasta dónde llego, saber hasta dónde me permito llegar y hasta dónde es saludable llegar. Ejemplo, si uno de mamá, a mí me pasó mucho, soy un poquito todavía, pero bajé un poco la intensidad, súper intensa con el tema de casa, limpieza, orden, bla, bla, bla. Entonces, podía yo, no importa que mis hijos o tal cosa, todo tiene que ser perfecto, niños perfectos, y eso me desarrollaba mi ansiedad a picos. Entonces, yo tomé la decisión de darle prioridad, de una pirámide de prioridades. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo urgente? ¿Qué es lo importante? ¿Y qué es lo que puedo dejar para el otro día? Y lo puedo hacer, porque cada día trae su afán. En el aquí, en el ahora, en el día que estoy viviendo, mi afán es que mis hijos se duerman, no que todo quede impecable. Es que me gusta que quede así, yo sé, pero hoy, quizás miércoles, no puede quedar así y eso también está bien. Es como bajar esos estándares de mucha intensidad que tenemos como personas, como mujeres, como mamás y vivir cada vez más conectados a lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué quiere el Señor? Que tengamos paz en la mente y paz en el corazón. Eso es un regalo adicional de la salvación. Un regalo más, digo Jesús, paz en la mente y el corazón. Y recuerden, no es como uno de la edad, ¿quedó claro? Entonces, ajá, sí, pero no entendemos que es un regalo que debemos abrir, que debemos disfrutar y decir, ok, hoy quizás fue un día pesado, mañana va a ser otro nuevo día, vamos a hacerle. Entonces, llevar ese tipo de pensamiento, tener esta red de apoyo, decir, oye, amiga, estoy a punto de estallar. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Qué sucedió? Y ok, amiga, vamos a orar, tranquila, aquí estoy, ¿qué necesita? ¿Qué quieres? Tómate esto, si quieres voy un ratito. O sea, todo este tipo es tener un buen trabajo en mi salud mental. Pero ojo, linda, si es repetitivo el episodio de ansiedad de manera constante, por favor, busquen ayuda profesional. Podemos minimizar esto porque esto es vital. Puede ser que la mamá necesite o tenga un trastorno de ansiedad no bien tratado, ni siquiera de cuando fue mamá, quizás de mucho atrás, o tenga un trastorno depresivo mayor, como el que yo tenía, que se llamaba distimia, desde que era una niña. Entonces nunca lo traté, no, hacía como que no existía, pero ahí estuvo hasta que estalló. Entonces, si esto está pasando, levanta la mano, busca ayuda profesional, y eso te va a ayudar a que también puedas llevar tu ritmo de vida al paso, un día a la vez, una hora a la vez. Uno en la mañana estuvo intensa, pero posiblemente las 3 de la tarde mejore, ¿verdad? Entonces es ese ritmo de ir llevando de la mano de Dios. No, y mira que, no sé, como que muchas personas creen como, no, si yo pido ayuda, van a decir está loca, o ir al psicólogo, al psiquiatra, que estás loca. No, al contrario, o sea, todo esto es bueno para uno, y ahora que hablabas de como esa tribu, de rodearse bien, para esto también está este programa, para que las mamás puedan recibir ayuda. Este programa está para equipar a las mamás en el área espiritual, emocional y físico, porque todo es un equilibrio. Entonces, me llamó mucho la atención lo que decías de que cuando nos olvidamos de nosotras mismas como mujer, entra ese estrés. Y mira que nuestra invitada de hace 8 días, Caro Mejía, justo su ansiedad empezó por ahí, porque quería ser la mamá perfecta y obviamente la exigencia era tanta que entró en una ansiedad terrible. Entonces yo digo, si a ella le pasó y tú me estás diciendo esto, muchas mamás que nos están escuchando deben estar pasando por esto. Esa presión, si es una mamá, una primeriza que apenas tuvo su bebé, está embarazada, con toda esa presión de la barriguita tiene que estar perfecta, no, a mi hijo le tengo que hacer la fiesta. Por ejemplo, la vez pasada veía y decía, las fiestas de ahora de los niños no pareciera que fuera una fiesta para que sus hijos se diviertan, sino voy a mostrar a la sociedad la fiesta que yo puedo hacer y todo súper caro, que yo veía eso y yo decía, yo con una pizza estoy bien.
Y pareciera, un pastelito y vámonos. exacto, Sí, pareciera que eso fueras como para mostrar, como show off, como lo que yo puedo hacer, pero el niño es el último que como que lo va a disfrutar. Entonces esa claro. presión de las redes sociales, de voy a ser la mamá perfecta, no voy a quedar mal, mi hijo solamente va a comer esta comida, entonces sí, como esa presión que tenemos como mamá nos lleva hacia Ese la afán. ansiedad y explotamos. Entonces, o sea, definitivamente sí creo que muchas mamás que nos están escuchando pueden estar pasando por eso, así que ya escucharon, si ustedes están ansiosas, busquen ayuda, hablen con alguien, respiren. ¿Qué otros tips nos puedes dar para Hagan manejar? ejercicio, si sea en la casa, cuando su hijo duerma, persiga al perro o algo, pero muévase, por favor. Haga ejercicio, coma saludable, no quiero que te pongas a comer la lechuga porque me toca. No, 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 o sea, disfruta el plato de comida, así tenga que recalentarlo. La vida hay que llevarla un poco más con calma, ¿verdad? Aquí quería comentar algo importante y es, ¿por qué me cuesta llevar la vida con calma? Porque tiendo a ser muy perfeccionista. Y aquí entra pues, las famosas heridas de la infancia. Cuando hay heridas emocionales no resueltas en mi adultez se van a manifestar. Entonces, si por ejemplo yo tengo una herida de la traición, ¿no? La herida de la traición es que siempre me prometían cosas de la niñez que nunca me cumplían. Entonces, cuando yo soy adulta, soy de hipervigilar todo, de tener todo en control, todo tiene que estar bien para evitar sorpresas. Entonces, ¿por qué tengo esta conducta? Posiblemente Mm, esta herida en mí estuvo activa. Tengo que llevar la sanidad, tengo que hablarla con el Señor, tengo que hablarla con mi mentor o con mi amiga y trabajarla conscientemente que no tengo que llevar la vida a este ritmo y al ritmo también que la sociedad nos pide. Porque la sociedad te pide perfección, belleza, divina, fashion, todo en ti brille. Y uno como, ay, no puedo más, ¿verdad? mm, Entonces, no, o sea, tú tienes que ser la mujer que el Señor quiere que seas y el Señor ni siquiera te hace todas esas demandas. El Señor quiere realmente que puedas disfrutar la vida abundante que te entregó aquí en la tierra. La eternidad la resolvió Cristo, no la dio en la cruz. Cuando la aceptas a Cristo en tu corazón, tienes esa eternidad en tu corazón, pero la vida abundante también nos la regalo aquí. Es una vida abundante de paz, de que puedo tirar, que mis hijos se pueden ensuciar, que puedo respirar, que un día me voy a estresar, que hoy no fue un buen día y eso también está bien, que quiero llorar y mis hijos me ven llorando, también está bien. No es que yo mm. no puedo llorando, ¿por qué lloras, mi amor? Porque mamá se siente triste. ¿Por qué? Por mi culpa. No es por tu culpa. Mamá está cansada, no he dormido bien, pero los amo, denme un abracito. Esto permite que el niño entienda, hay emociones, hay vulnerabilidad, no es debilidad. Entonces todo eso hace que yo pueda llevar las cosas más tranquilas. Entonces es como bajar, digo a las pacientes, bájale 3 rayitas la intensidad, bajémosle un poquito, ¿verdad? 3 rayitas y vivíamos en el aquí, en el ahora, presentes y sobre todo muy importante en el proceso de la maternidad es tener la relación con Dios, conectarnos. Muchas mamás, cuando somos mamá o cuando se convierten en madres, pues se frustran mucho de que cuando yo no tenía hijos podía pasar 2 horas tiradas en el piso haciendo así, y yo no, y todo el rollo, ¿verdad? Y ahora que soy mamá no puedo ni leer la Biblia y Dios lo entiende, Dios lo sabe, Dios llega donde tú estás, ¿no? Sabemos que los hombres Dios siempre los lleva a las montañas y los llamaba aparte, pero las mujeres siempre el Señor llegaba, ¿verdad? Como la mujer samaritana, siempre llegaba. Entonces el Señor llega y está ahí y tú puedes estar siendo el Señor, tocando duro, el Señor está. Te puedes sentar y el Señor está. O sea, puedes mantener constantemente esa relación y el Señor lo entiende. Entonces es parte de llevar el proceso con más calma, pero con el apoyo, la dirección y todo obviamente correcto para que puedas tener esa vida saludable en tu parte emocional y mental. Claro. Y es que también antes de ser mamás, lo que decías ahora, somos mujeres. Y eso es una de las cosas que Ujú. también, pues sí me doy cuenta que obviamente uno se vuelve mamá y todo gira en torno de la maternidad, los hijos, criarlos, alimentarlos, recogerlos, llevarlos aquí, llevarlos allá. Y uno es mamá todo el día, pero uno se olvida de uno mismo y entonces como está pensando todo el tiempo en los hijos, entonces se olvida uno de la salud emocional de uno. Entonces, Sí. esto es muy importante, saber que es primero somos mujeres, antes de mamás somos hijas de Dios y nuestra identidad está es en Jesús, ¿no? No en que somos mamás. Ujú. O sea, eso es Sí, claro. un rol que tenemos, pero no es el todo. Por eso muchas mujeres cuando sus hijos ya crecen se van de casa para la universidad, entran en un estado de depresión impresionante, o sea, una Claro. depresión en la adultez que nunca la habían experimentado, pero ¿por qué si yo jamás te hablara tanta la estimulación y activación en concentración a sus hijos que sobre sus 50 años, 55 sienten que ya no vale, ¿verdad? Que ya no soy, ya me quiero morir. Sí. Que Y es no tienen un porque propósito. perdieron.
Mm. exacto, perdieron el foco de, oye, al contrario, vete a viajar y disfrutar, saliste ya, ¿no? O sea, ya, se libre. Entonces, es muy importante realmente ser conscientes de como mujeres necesitamos seguir viviendo nuestra parte como mujeres, porque eso realmente es lo que el Señor nos entregó. Y la maternidad es un rol, el ser esposa es un rol, el ser empresaria es un rol, todos esos roles hay que trabajarlos al paso. Algún rol a veces más alto, otros más bajo, pero a la final son esos roles que el Señor nos ha confiado y que con sus fuerzas lo logramos hacer, ¿verdad? Mm. Sí, claro. Y bueno, tú nos mencionaste que todo esto de ansiedad, depresión, que tú pasaste por algo así. Ujú. Cuéntame cómo fue tu testimonio, cómo fue esa ansiedad que tú viviste. Pues yo viví, mi primer episodio depresivo lo viví a los 8 años, por eso yo siempre digo a las Wow, mamás pilas chiquita. de observar a sus niños, lo viví a los 8 años, mi hermana se casa, se va de casa porque se casó, entonces para mí fue como todo el tema de cambiar, fue muy fuerte, pero así pasó. A los 13 años viví el siguiente episodio, porque en la adolescencia se manifiesta más, este vivía con ideación suicida, el hecho de no quiero seguir viviendo, y tan pronto vi ese episodio, como a los 3, 4 meses, manifesté el primero de ansiedad. Entonces apareció, yo me sentía que me iba a Perdona y ahogar, me te sentía perdida. interrumpo, Dime. porque, o sea, como yo digamos, nunca he tenido, pues he tenido ansiedad, pero no episodios de ansiedad. ¿Cómo pudiste tener primero depresión y después ansiedad? Porque creería que primero uno le da ansiedad Ujú. y si uno no lo maneja, llega la depresión. Entonces, me imagino que así como esta pregunta que tengo yo, la pueden tener muchas mamás también. Mi ansiedad, mi depresión era ya trastorno de depresión. O sea, no era de cierta manera una depresión que se desarrolló por la desadaptación de la ansiedad, sino que en mí la depresión, y en la mayoría, obviamente, que pasa mucho cuando la depresión es más fuerte que la ansiedad, era una depresión ya de trastorno. O sea, mi cerebro estaba necesitando la ayuda correcta. Normalmente, cuando tengo un estrés mal manejado, desarrollo una ansiedad desadaptativa frecuente, al ser desadaptativa frecuente viene la depresión. Digamos que ese es como un ciclo normal que puede pasar. Pero otro factor, porque eso es muy multifactorial, otro factor es que puedes presentar desde la niñez episodios depresivos y entonces ansiedad se empieza a manifestar de a poco. Entonces, obviamente, viene todo estos dos trastornos, ¿verdad? Que se manifiestan muy, muy fuerte en nosotros. Entonces, en mí fue primero, la ansiedad se manifestó. Siempre se manifestaba en episodios con mucho dolor de estómago, se manifestaba obviamente con el ahogo, pero lo que se manifiesta, lo que era aquí el mero mero, como dicen aquí en México, el que latía, el que era duro, era depresión en mi caso. A mí la ansiedad se me desarrolló un poco más en mi adultez joven, y en esa parte de adolescencia era mucho más la depresión, porque ya era obviamente, pues era trastorno como tal, ¿no? Cuando dices trastorno, ¿era porque ya tenía que ser medicado? Sí, ya tiene que ser tratado. Muchas veces no necesita 100% la medicación, pero sí necesita ser tratado a través de la terapia. Entonces, a través de la terapia, ya la medicación es una opción que como terapeuta nosotros vemos en casos donde decimos, ok, ya el proceso terapéutico, los ejercicios, todo lo demás, de cierta manera está costando, hay demasiada irregularización física, muchos síntomas fisiológicos, no le deja ser funcional. Entonces lo que buscamos es lo que vamos a remitir a psiquiatría. Psiquiatría da una medicación, que la medicación es un regalo de verdad de Dios a través de la ciencia, cuando es una medicación consciente, una medicación tratada correctamente. ¿Que es una medicación tratada? Es una medicación que lleva continuidad y se quita. No puede ser, ay, es que yo 15 años medicada. Entonces, hoy se pasa mucho en países como los Estados Unidos o países como Europa, pero en Latinoamérica pasa mucho que el psiquiatra, que está muy actualizado, lo que hace es un proceso, una medicación de 3, 6, 9 hasta un año, y termina con dosis pequeñas, la sube, y luego baja a dosis más pequeñas y quita. Ese es el proceso como de cierta manera favorable la medicación si se maneja así. Entonces, cuando hay un trastorno, se busca la terapia, se trata con la terapia, y si ya definitivamente no está siendo funcional el paciente, se remite a psiquiatría más el proceso de la terapia, y en este caso con Cristo, que es el que hace todo posible, pues la persona puede salir victoriosa y sanar, ¿no? Claro. Y digamos cuando tenías los 8 años y dices que fue tu primer Uh -huh. episodio de depresión, ¿por qué llegaron a esa conclusión a los 8 años? O sea, ¿por qué no como, ay, No, pensé que estaba nadie triste? sabía. ¿No? Claro, nadie sabía, no, en mi caso fue muy fuerte, porque en ese tiempo no estoy tan vieja, tengo 37, pero en ese tiempo era era como que yo era la que lloraba muchísimo por absolutamente todo. Entonces era un rasgo muy fuerte en mí de que todo me hacía llorar, era muy, 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 muy insegura, lloraba mucho. Entonces la minimización era otra vez llorando, otra vez chillando, otra vez lo mismo, tú siempre la llorona, la llorona.
pero era un alerta, era una alerta en mí de que algo está pasando en esta niña, por qué razón ella llora tanto, cómo estoy para ella, pero obviamente en ese tiempo yo soy hija de pastores, entonces mucho menos, dentro de una estructura muy tradicional, con mucho legalismo, entonces mucho menos. Entonces obviamente eso hizo que yo en mi adultez, ya haciendo todo el proceso terapéutico, llevando todo el proceso que llevé, descubrimos que definitivamente ahí empezó, ¿no? A los 8 años es importante porque el cerebro del niño a los 8 años genera como una activación donde el niño es más consciente de sí, del no, del bien, del mal, de lo correcto, incorrecto. Entonces, en ese lapso, como que hubo esa conciencia. Y ahí empezó a desarrollarse en toda mi adolescencia, con ideaciones suicidas, con ideas de quitarme la vida de muchas formas. Nunca le conté a nadie, nunca le dije a nadie. El silencio, era cristiana, era hija de pastores. ¿A quién le iba a decir? ¿Cómo le iba a decir? Que van a pensar que estoy loca, que estoy endemoniada, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas que se pasa mucho. Y ya a mí me caso a mis 24 años, y de cierta manera ya como yo le llamo mi amiga la depresión, entonces es cierto que ella como que se fue esa amiga tóxica, y a los 28 años tengo a mi hijo Matías, exactamente casi hace 10 años, y manifiesto una leve depresión postparto, y recuerdo que era tal cual yo sentía cuando tenía 8 o 13 años, y dije, esto es raro, esto es extraño, yo ya había estudiado psicología, yo vi eso en la carrera, pero eso que uno estudia hace como que, lo mete bajo el tapete, pero Sí. sigue estando latente. Ya Pura a mis teoría, 31 pura años, teoría. sí, teoría, y ya pasó, nunca le dije nada, mi esposo veía mis episodios, pues decía, pero ¿qué tienes? ¿Qué hacemos? Ya a los 31 años entré, cuando llegas a los 30 pasa algo muy, muy interesante en nuestro cuerpo, es como que nuestro cuerpo empieza a programarse como, listo, ahora sí puedo tener hijos, estoy súper bien para tener hijos, ¿no? Aunque podamos tener hijos de los 16, el cuerpo entra como un estado donde parte del sistema endocrino, el cerebro y todo está como conectado a, vamos a reproducirnos. Entonces a los 30 años hay como un pequeño cambio cíclico allí, muy leve, muchas mujeres se sienten extrañas a los 30, y yo a los 31 años aproximadamente empecé a vivir la depresión, pero era una cosa impresionante. O sea, ella venía con episodios y episodios y demasiada ideación suicida, una y otra vez, una y otra vez. La ansiedad ahí constante. Yo ya era mamá, mi hijo me veía en mis ataques de depresión y ansiedad, y yo tenía que irme para evitar que él me viera, y yo en la depresión constante bajé extremadamente de peso, me puse intensa con ejercicio, con comida, con dietas, por la estimulación que eso me dejaba en mi cerebro, pero era saludable, todo un caso. Un día mi esposo pierde su maleta en Costa Rica, estaba de gira, bueno, él canta y todo el tema, estaba de gira, se perdió la maleta, yo dejé de viajar, yo dije, no quiero viajar más, no quiero nada, no quiero nada con el ministerio, quiero estar en mi casa, súper desconectada con Dios, porque yo sentía que, ¿cómo es? Claro, la estructura de Dios que me habían planteado era un Dios duro, fuerte, difícil. Entonces, tú me dejaste, tú me abandonaste, tú no estás, a ti no te importan mis emociones, yo puedo llorar, a ti no te importa. Entonces, mi cabeza estaba así. Mi esposo pierde la maleta, yo llego al edificio donde vivíamos en Bucaramanga, en Colombia, y cuando yo salgo del ascensor, yo escucho una instrucción, ya no era una idea, porque al principio la idea llega como, ay, ¿y si me muero? Ay, si me muriera. Yo le decía a mi esposo, mira, esto tan impresionante como mamá. Le decía a mi esposo, mira, ¿sabes qué? Un día le dije y él me miró así como, esto es grave. Yo le dije, oye, ¿por qué no le pedimos a Dios? Porque no me va a matar, pero pidámosle a Dios que me envíe una enfermedad. Pues cuando él me envía la enfermedad, yo me muero y tú te vuelves a casar, y Matías, que era mi hijo mayor, es mi hijo mayor, tiene otra mamá y yo estoy bien. Entonces, cuando él me mira, me dice, estás hablando en serio, pero para mí, imagínate lo que puede llegar a regularizarte tanto, que Wow. yo lo veía tan normal. Yo dije, sí. Entonces me dice, en el nombre de Jesús, se empieza a orar. Y él, Eve, por favor, reacciona. Entonces yo como, pues claro, uno disocia mucho, o sea, como que te sales del sí. Entonces yo como que vuelvo y yo dije, Dios mío, ¿qué estoy diciendo? Estoy muy mal. Buscamos muchas opciones, en ese tiempo no había la cantidad de psicólogos que hay ahora, no había entidades de cierta manera con valores cristianos, entonces yo totalmente desconectada. Mi esposo pierde la maleta, salgo del edificio y recibo la instrucción, literal. Esa voz exacta, sí, literal, que literalmente ya es de cierta manera la voz del enemigo, donde dice, lánzate de un 10.º piso y todo va a acabar. Oh my Entonces yo God. me vi de un momento corriendo y lanzándome, y yo me asusté y dije, Dios de mi vida, yo lo voy a hacer. O sea, mi corazón latía muy fuerte. Entonces yo entré al apartamento, estaba solo, en par, el mirador nunca lo dejaba abierto, o sea, dejé las ventanas abiertas, y yo cierro la puerta y me pongo así contra la puerta, y literalmente vuelvo a escuchar el lánzate por el balcón. Y yo Mm, siempre me veía, cuando yo me asomaba por el balcón, siempre me veía ahí tirada. Entonces wow. yo me asusté mucho y dije, esto es grave, esto es grave, esto es grave, lánzate, lánzate, lánzate. Entonces yo vi toda mi vida, linda, desde que era 8 años a la edad que tenía, así, de cámara lenta en segundos. Y Mm, en ese instante escucho la voz así, literalmente de Jesús, que me dice, Eve, corre, corre, corre. Entonces cuando yo escucho el Eve, corre, yo me fui para la habitación, eché llave, me arrodillé, puse un canal de televisión cristiano y dije, wow. Señor, por favor,
Si tú no haces algo, Jesús, literalmente yo me mato ahorita, o sea, necesito que intervengas. Entonces yo me dice, escríbele a esta pastora que había también pasado por depresión, llámala ya. Y yo empecé a escribirle, pastora, por favor, ayúdame, estoy muy mal. Entonces ella inmediatamente, ¿qué pasa? No sé qué, yo empiezo a contarle, entonces empieza a ministrarme, a orar, y me dice, necesitas buscar ayuda ya. Y en ese punto, después de yo haber dicho, no, no quiero nada y todo el rollo, yo dije, ok, voy a buscar ayuda, voy a sanar, y me enfrenté a un proceso larguísimo de 1 año y medio, donde sané de depresión, después venimos a México, Dios nos llama aquí a Veracruz, y sané de depresión 1 año y medio después en el nacimiento de mi segundo hijo. Por eso es tan importante la maternidad. Mi segundo hijo, Luca, cuando él nace, el Señor me dice, hoy termina el proceso, hoy eres sana, y ya viene una nueva vida, y una nueva vida nace en ti. Entonces yo sano de la depresión. Y de ese día, linda, hace 6 años, cumplo el 14 de septiembre de este año, nunca jamás en mi vida, y yo que conozco el tema, estudiado profundamente, jamás he vuelto a tener un episodio de depresión. Ansiedad sana 1 año después, tuve una crisis fuertísima, estábamos de viaje en Estados Unidos, una crisis porque me sentí mala mamá, no era buena, y el Señor, obviamente tengo esta crisis, me dice, a ver, detente, respira, ¿quién es el control? ¿Quién es el padre, la madre, el padre y la madre de tus hijos? ¿Quién los ama más que tú? Y entonces empieza a decirme muchas cosas sobre la maternidad, y yo como que digo, bueno, ¿quién más que tú? Dice, ok, entonces, o descansas, o entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo pude empezar a trabajar muy fuerte, y ya después de todo este tiempo, pues obviamente me enfoqué a lo que había estudiado, que había dejado, porque dije, pues no me interesa, me enfoqué a profundizar del tema, y hoy en día es lo que realmente hago. Entonces creo firmemente que Dios puede sanar, y creo firmemente que Dios está contigo, y creo firmemente en la ayuda profesional, y es muy importante enfrentar todo lo que has vivido y poder anclarlo a Cristo y tener una vida saludable emocional, mental y física. Evidentemente en el sané mi relación con Dios, me costó muchísimo, sané mucho mi relación con Dios, súper intencional, súper direccionada, y eso me llevó a que también mi vida espiritual tuviera un gran avance, ¿no? Pero digo, corto, largo, historia larga, corta, como dicen aquí en México, ese increíble. es un poco el testimonio. Y ¿sabes qué? O sea, estamos hablando tan chévere que ya se nos acabó el tiempo, pero quería darte las gracias por todo este tiempo que nos regalaste. Ya saben, las que nos están escuchando, si está sintiendo que tiene ansiedad, siente algo que no puede escribir, busca ayuda. Yo creo que eso es lo primero, es hablar, decírselo al esposo, a amigas y actuar, ¿no? Y bueno, y escuchar este episodio, lo que acabamos de decir, para que lo pueda aplicar a hacer ejercicio, orar, o sea, es de todo. Quiero cerrar leyéndoles un versículo que está en Filipenses 4, 7 y 10, y dice: así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Sabemos que Él es el que nos da como ese balance en nuestra vida, ¿no? Y como mamás lo necesitamos. Evelyn, muchísimas gracias por estar con nosotros, a todas las Wow Moms, gracias por estar aquí, y ya saben, ustedes son las mejores mamás que sus hijos pudieron tener. Yo soy la mejor mamá que mi hijo. Tú lo dijiste ahorita y mira que así siempre cierro, para que no nos demos duros. Somos las mejores mamás que nuestros hijos pudieron tener. Gracias y nos vemos dentro de 8 días. Bye. Wow Mom. Recuerda seguir a las Wow Moms. @soywowmom, @monacreída y @cbclavoz.